E continuiamo con le particolarità dei verbi. In questo caso vedremo qual è la particolarità dei verbi che finiscono in ere, cioè verbi della seconda coniugazione. Quindi, ere. ¿Cómo están? Continuamos con las particularidades de los verbos al presente indicativo. En este caso vamos a ver la particolaridad que se presenta en los verbos que terminan en ere. Bien, comenzamos. Alcuni verbi di questa coniugazione hanno una forma particolare per essere coniugati, come per esempio il verbo distrarre, el verbo porre e el verbo tradurre. Bien, ¿qué sucede en este caso? En los verbos de la segunda conjugación, es decir, los verbos que terminan en R, vamos a encontrar este tipo de verbos que tienen otra terminación, otra desinenza, que son las siguientes: arre, orre e urre, como estos tres verbos que puse de ejemplo. Ahora bien, vamos a hacer una aclaración antes de seguir y explicar cómo funcionan la conjugación al presente indicativo de este tipo de verbos. Hay dos puntos de vista. Uno nos dice que estos verbos son irregulares y otro punto de vista nos dice que estos verbos pertenecen a la segunda conjugación. Yo estoy de acuerdo personalmente con el punto de vista que dice que pertenecen a la terminación R y ya les voy a mostrar por qué cuando veamos cómo se conjugan. De todas formas les aclaro esto porque es normal que encontremos en algunos libros de gramática este tipo de verbos como verbos irregulares. De todas formas, les leo este pequeño párrafo que escribí como para aclarar estas dos versiones o estos dos puntos de vista che hai sobre este tema. Alcune grammatiche ritengono che queste coniugazioni appartengono al gruppo dei verbi irregolari. La verità è che queste desinenze si trovano dentro la seconda coniugazione, cioè R. Bien, lo que dice acá les traduzco. Algunas gramáticas sostienen que estas conjugaciones pertenecen al grupo de los verbos irregulares. La verdad es que estas terminaciones se encuentran dentro de la seconda conjugazione R. Vediamo adesso come coniugare i verbi che hanno queste desinenze. Vamos a comenzar con los verbos que terminan en arre. En esta pantalla escribí una pequeña lista de algunos de estos verbos: atrarre, contrarre, detrarre, distrarre, estrarre, protrarre, ritrarre, sotrarre, etrarre. Bien, pueden notar que la terminación es similar en todos estos verbos que puse de ejemplo. ¿Qué significa cada uno? Por ejemplo, atrarre es el verbo atraer, contrarre, contraer, detrarre, detraer, distrarre, distraer, estrarre, extraer, etcétera, ritrarre, sotrarre. Trarre es el verbo traer. Otra aclaración que le hago sobre estos verbos es que no son muy usados, se usan algunos puntuales, como por ejemplo en este caso se usa mucho más el verbo portare que el verbo trarre. Trarre, traer, portare, traer. ¿Cuál es el punto sobre esta aclaración? Es que no es que están en desuso, sino que no se usan tanto como aquellos verbos que terminan en are, ere e ire. Ahora vamos a ver cómo conjugamos estos verbos terminados en arre. Para esto he seleccionado el verbo atrarre, que es el verbo atraer. Vamos a conjugarlo utilizando la regla de 3 pasos que aprendimos en la lección 8, donde vimos cómo se conjuga el presente del indicativo. Seleccionamos el verbo atrarre. Hacemos exactamente lo mismo que con los verbos terminados en are, ere e ire, es decir, el paso 1 lo aplicamos, eliminamos la terminación, la desinenza, canceliamo la desinenza. Paso 2, riconoscere la radice del verbo, reconocer la raíz del verbo, la cual sería, es decir, ATTR. Paso 3, conjugamos. En el paso 3 es donde tenemos que aprender un nuevo grupo de terminaciones que vamos a usar para reemplazar aquella que eliminamos. ¿Cuál es la terminación que eliminamos? Arre. Veamos cómo funciona esto. Tengo que otra vez aprenderme de memoria las terminaciones que corresponden a los verbos terminados en arre. Para la primera persona singular, io va a ser AGG. Aj. Para la persona tú, la letra A. Para la persona lui, lei, la letra A. Para noi, la letra A. Para voi, la letra A. Para loro, AGG nuevamente. Entonces, aplico el tercer paso, voy a ir colocando cada una de estas terminaciones en el lugar vacío que me quedó luego de eliminar la terminación arre. Por ejemplo, si quiero conjugar el verbo atrarre en la primera persona del singular, io, voy a seleccionar AGG, ¿sí? Entonces, hasta acá que se me formó atraj.
pero me está faltando algo para poder terminar de conjugar el verbo. ¿Qué es lo que me está faltando? Aquellas terminaciones de los verbos terminados en ere. Y es por esto que estos verbos son regulares. Fíjense qué pasa acá. Vamos a tomar las terminaciones de los verbos terminados en ere que aprendimos en la lección 8, cuando vimos cómo conjugar el presente del indicativo. ¿Cuáles eran esas terminaciones? O y e, y amo, ete, ono. Entonces acá lo que yo tengo que hacer es sumar, ¿sí? Básicamente elimino arre, ¿sí? Paso 1 elimino arre, paso 2 reconozco la raíz, paso 3 me quedo con esa raíz y conjugo. Voy a conjugar con la primera persona del singular io, me va a quedar atraj. Y luego voy a sumarle la terminación de los verbos terminados en ere, en este caso o. ¿Cómo queda conjugado el verbo? Atrago. Io atraigo, yo atraigo al español. Si hago lo mismo con la segunda persona del singular, tú attrai, lui, lei attrae, noi attraiamo, voi attraete, loro attraggono. Y así me queda conjugado el verbo attrarre con todas las personas singulares y plurales. Io attraggo, tu attrai, lui, lei attrae, noi attraiamo, voi attraete, loro attraggono. Hagamos lo mismo con otro verbo. Seleccionemos, por ejemplo, el verbo trarre. Dijimos que significa traer. Hacemos lo mismo. Primer paso, elimino la terminación arre. Segundo paso, reconozco la raíz. Tercer paso, me quedo con esa raíz y conjugo. La diferencia con los verbos terminados en ere, los cuales yo directamente le pongo la terminación que necesito, es que primero voy a tener que poner esta terminación de la persona que yo necesite conjugar y luego sumarle la terminación de ere y así llego al verbo. Por ejemplo, si yo quiero conjugar el verbo trarre a la primera persona del plural, es decir, noi, voy a decir noi traiamo, noi traiamo. Sencillo. Veamos ahora qué sucede con el otro grupo de verbos, es decir, los verbos que terminan en orre. Hice exactamente lo mismo, puse una pequeña lista de este tipo de verbos: anteporre, comporre, contraporre, disporre, interporre, oporre, porre, posporre, predisporre, presuporre, proporre, ricomporre, sobraporre, suporre, trasporre. Bien, acá pueden ver que sucede lo mismo que recién, se repite en todos los verbos la misma terminación porre. ¿Qué significa porre? Que es el verbo que tenemos acá, significa poner. Vuelvo a repetir lo mismo que les dije recién, se utilizan mucho más los verbos que terminan en are, ere e ire que este tipo de verbos. Por ejemplo, el verbo porre es el verbo poner. ¿Cuál es el verbo que se usa en italiano para decir que yo, por ejemplo, pongo un libro sobre la mesa? Il verbo mettere, metto il libro sul tavolo. È un po' strano ascoltare che qualche persona dice pongo il libro sul tavolo, ma questo verbo esiste. Se puede usar también. Vamos a ver cómo conjugar el verbo comporre. ¿Qué significa comporre? Componer, comporre. Hacemos lo mismo, eliminamos la terminación orre, reconocemos las raíces del verbo, nos quedamos con la raíz y conjugamos. Acá me va a pasar lo mismo, tengo que aprenderme una nueva lista, un nuevo grupo de terminaciones que son las que pertenecen al grupo de los verbos que terminan en orre. En este caso tengo para la primera persona singular ong, para la segunda persona singular on, para la tercera persona singular on, para la primera plural on, para la segunda plural on y para la tercera plural on. Entonces hacemos lo mismo. Supongamos que yo quiero conjugar el verbo comporre con la segunda del plural. Ya tengo la raíz comp, sumo la terminación que corresponde a voi, a la segunda del plural, y luego voy a sumar la terminación del grupo de los verbos que terminan en ere. En este caso va a ser ete, porque estoy conjugando en segunda persona del plural. Componete, voi componete. Ahora lo conjugamos entero. ¿Cómo queda el verbo? Io compongo, tu componi, lui lei compone, noi componiamo, voi componete, loro compongono. Veamos ahora la última terminación, es decir, los verbos terminados en urre. Otra vez una pequeña lista de este tipo de verbos: adurre, condurre, dedurre, indurre, introdurre, produrre, ricondurre, ridurre, riprodurre, sedurre, tradurre. Vamos a seleccionar el verbo condurre. ¿Qué significa condurre? Conducir. Per esempio, condurre un'indagine, conducir una investigación. No conducir de manejar un vehículo, un auto, un carro, sino de
conducir, dirigir una investigación. Veamos cómo lo conjugo. Hacemos lo mismo, elegimos el verbo, eliminamos la terminación, primer paso. Segundo paso, reconocemos la raíz. Tercer paso, me quedo con esta raíz y empiezo a conjugar. Me tengo que aprender las terminaciones del grupo de verbos que terminan en urre. En este caso es muy fácil porque todas las terminaciones es una U y una C, uk. Las 3 personas singulares, las 3 plurales. Elijamos, por ejemplo, loro. Quiero conjugar este verbo condurre con la tercera persona del plural. Lo primero que hago es sumarle a la radice la terminación que corresponde al loro. Y luego tengo que sumar aquellas del grupo de los verbos que terminan en ere. Estamos conjugando con la tercera del plural, por lo tanto sumo ono. Y el verbo queda conducono. Veamos ahora todas las conjugaciones del verbo condurre. Io conduco un'indagine, tu conduci un'indagine, lui, lei conduce un'indagine. Noi conduciamo un'indagine per trovare la persona che ha rubato la banca, per esempio. Conducimos un'investigazione per incontrare la persona che robò il banco. Voi conducete un'indagine, loro conducono un'indagine. Resumiendo entonces, volvemos a retomar lo que dije anteriormente. Estos verbos son regulares porque, como ven, utilizamos las terminaciones regulares de los verbos que terminan en ere. Solo tenemos que agregar las terminaciones que corresponden a cada uno de este tipo de verbos. Verbos arre, orre e urre. Bueno, espero que te haya servido este video, espero que hayas entendido. Cualquier duda que tengas me puedes consultar en los comentarios, siempre contesto. Te espero en el próximo video para ver una nueva particularidad de los verbos que conjugamos al presente indicativo. En el caso de la próxima lección vamos a ver la particularidad de los verbos terminados en ire.